Entonces, hola compañeros, hoy les vamos a hablar sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Eh, este video es con el propósito de explicar la tarea 1 y la fase 1. Entonces empezamos leyendo el problema, el cual es: suponga que un acueducto municipal desea conocer los flujos de agua en una red de tuberías de cierta localidad. Describa los posibles flujos a través de la red de tuberías de agua que se muestran en la figura, donde cada flujo se mide en metros cúbicos por minuto. Entonces, lo primero que hacemos es establecer un modelo matemático que represente estos flujos. Iniciamos con el nodo A, donde entran dos flujos de agua, uno es de 10 y el otro es de 20. Entonces el flujo total de agua que entra al nodo A es de 30, el cual es decir que cogemos F1 más el F4, es decir que el flujo 1 y el flujo 4. En el nodo B, al analizarlo, nos damos cuenta que entra el flujo 1, el cual es igual a 15 más el flujo 2. En el nodo C, lo que entra es igual al flujo 2 más el flujo 3 más 6 es igual a lo que sale, que es 46. En el nodo D tenemos lo que entra, que es el F4 más 25. Entonces 20 más el flujo 4, esto es igual a lo que sale, que es el flujo 3. Eso quiere decir que eso es el flujo matemático, el modelo matemático. Ahora se pasa a una forma para poder pasarlo a la matriz. Se ponen los coeficientes independientes y las variables al lado izquierdo. Entonces queda de la siguiente manera: A es igual a F1 más F4 es igual a 30, la cual no altera la ecuación. B queda entonces F1 menos F2, que en este caso, como F2 está sumando al 15, para poder pasarlo, pasarlo al otro lado, tenemos que pasarlo a la operación contraria. Entonces queremos decir que queda entonces F1 menos F2 es igual a 15. En la tercera ecuación, F2 más F3 sería igual a 46, y como el que se está sumando al F2 y al F3 pasa al otro lado restando, sería 46 menos 6 igual a 40. En la última ecuación dejamos F4 del otro lado, entonces quedaría F3 menos F4 es igual a 25. El F4 pasó al otro lado de la igualdad. Ahora vamos con mi compañero con la matriz. Correcto. Bueno, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer, a plantear? Ya con lo que nos ayudó Karen en el modelo matemático, complementamos lo que es la matriz aumentada. En la matriz aumentada colocamos valores de 1 y de 0 basándonos en el modelo matemático. En la matriz aumentada para F1 colocamos 1, ya que en el modelo matemático aparece 1, y en F2 colocamos 0, porque no tenemos ningún valor. Entonces, planteamos una línea base. ¿Cuál es el objetivo? Dejar solamente unos en esta línea, en nuestra línea base. El resto de unos, por ejemplo, acá que tenemos en F2, la idea es al sumarlo con la inmediatamente anterior, hacer esta suma y eliminar este 1. Entonces, comenzamos con la fórmula, están aquí escritas. Entonces, menos F1 menos 1 por F2. Entonces, este es nuestro F2. Vamos a eliminarlo. Entonces, multiplicamos por menos 1. Menos 1 por 1 nos da menos 1. Aquí, menos 1 por menos 1 nos da 1. En la siguiente tenemos 0, entonces menos 1 por 0 nos da 0. En la siguiente tenemos menos 1, tenemos 0, entonces menos 1 por 0 nos da 0. Y también multiplicamos en esta parte. Menos 1 por 15, que nos da
menos 15. Ya tenemos acá nuestra fórmula establecida. Entonces, menos 1 por F2, todo F2, más F1, que F1 es esta línea sin modificarse. Entonces, realizamos la suma y nos queda que ahora F2 nos queda, como estamos mostrando acá, 0, 1, 0, 1 y 30 menos 15, 30 más, 30 más menos 15 nos da 15. Entonces aquí desapareció nuestro 1, quedó 0. Entonces vamos a hacer el siguiente, que es este de la línea F4, el 3 de la F4. Entonces, ¿cómo eliminamos este? Utilizamos lo sumamos con la inmediatamente anterior. Entonces, queda de la siguiente manera. Menos 1 por F3 más F2. Entonces, ya desaparecimos nuestro valor de 1. Pero, ¿qué es lo que pasa si nos damos nuestro matemático que tenemos planteado y con las matrices, con la matriz aumentada ya podemos deducir que F1 más F2 es igual a 30. También podemos deducir que F2 más F4 es igual a 15. Y por último, en F3 podemos decir que menos F3 más F4 es igual a menos 25. Aquí hacemos un razonamiento matemático. Entonces, planteamos las siguientes ecuaciones. F1 es igual a menos F2. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que F1 va a ser mayor que 0, ya que los flujos que nosotros estamos manejando son flujos continuos, o sea, van avanzando, no son flujos negativos. Pueden tener dos opciones, o ser positivos o ser cero, cero o positivo. Entonces, F1 tiene que ser menor que 30, porque acá estamos menor o igual a 30. Cualquier valor que nosotros coloquemos aquí en F2 nos va a hacer que este 30, si F2 vale 0, va a ser 30, o si es 1, va a ser 29, entonces va a ser menor a 1. Listo, hacemos lo mismo con F2. F2, ¿qué quiere decir? Que si a F2, a 30 le restamos F1, entonces 30 va a ser menor o igual a 30 y mayor que 0 por la misma situación de los flujos continuos. Este, entonces, acá F2 nos dice que F2 es igual a 15 menos F4. Entonces, ¿qué concluimos? Que este F2 va a ser menor que 15. Entonces, si nosotros acá con esta fórmula decimos que si F1 es igual a 30 menos F2, ¿sí? El único número que nos cumple esta condición es el 15. Entonces, por eso nosotros deducimos que el F1 es igual a 15. ¿Por qué? Porque el único número al que nosotros le podemos restar aquí, el único número que nosotros restándole a 30 nos da 15, es 15. Si no puede ser 14, entonces ya sabemos que F2 es 15.
Entonces, teniendo acá este modelo matemático, pasamos a comprobarlo en nuestro problema. Entonces, ¿cómo sabemos? Aquí más F2 es igual a 30, perdón. F1 más F2 es igual a 30, entonces miramos nuestro modelo matemático. F1 más F2, entonces nosotros decimos que tenemos un fluido que va entrando y se divide en F2 más 15. Igualmente, el único valor que nos completa entonces es F2 tiene que ser 15. ¿Listo? Aquí para C. Entonces, 15 más 25, que vale esto, me tiene que dar 46. Entonces, me da que efectivamente son los 25 que nosotros tenemos representados. Vamos los valores matriz.